Buenas tardes, profesor Franz. Soy el alumno Daniel Mazuela del grupo G. Y en este video vamos a explicar la sesión de un transformador eléctrico monofásico realizado en dos experiencias, en dos sesiones. Y bueno, partiendo del objetivo de estas dos experiencias fue analizar el funcionamiento y comportamiento de los transformadores monofásicos, primeramente en vacío y con carga, y determinar sus polaridades del transformador utilizando el método de los voltímetros. Y también obtener mediciones sencillas utilizando los instrumentos de medición para observar qué sucede y analizar las variables de eléctrica en los trafos. Bueno, se utiliza el programa PSIM nuevamente para simular. Acá están los dispositivos utilizados. Y bueno, primero se da a entender como el procedimiento para saber las polaridades de un transformador. Bueno, acá tenemos expuesto las dos polaridades, primeramente subtractiva y después aditiva. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos un transformador con sus bornes y podemos ver que al simular lo que ocurre es que al tener estas marcas, de marca a no marca, de marca a no marca, estamos hablando de una polaridad subtractiva donde su potencia instantánea va a estar en fase en los dos lados, en el lado primario como en el lado secundario. Es decir que la señal, cuando sea positiva, en el primario también va a ser positiva en el secundario, o sea, no va a haber desfase. Y también por el lado de la polaridad aditiva, ocurre cuando existe en las marcas de polaridades, desde A a B existe marca no marca y desde C a D existe no marca a marca, o sea, existe una polaridad invertida en el transformador y eso al visualizar su potencia, su gráfica de potencia de los dos lados, del primario y el secundario, nos damos cuenta que existe un desfase de 180 grados, ya que la señal cuando es positiva en el lado primario se comporta como negativa en el lado secundario. Y por lo tanto existe un desfase de 180 grados, que es muy importante saberlo. Bueno, después de saber esto y entender las polaridades de los transformadores, que puede ser aditiva o sustractiva, bueno, la idea es saber cómo encontrar esto cuando no se sabe la polaridad de un transformador. Por lo tanto, acá se da un método que es el conexionado por el método de los voltímetros para determinar la polaridad aditiva o sustractiva. Entonces acá nos piden ajustar dos transformadores a una razón de 2 a 1 con una excitación de tensión a 100 voltaje RMS y se pide medir las tensiones en el primario y en el secundario, B1 y B2 respectivamente, y existe un voltaje BX que ayudará a cerrar esa malla para poder en caso de querer, ¿cómo se dice?, corroborar estos valores, este sirve para cerrar el circuito en la malla y utilizar las leyes de Kirchhoff. Pero en sí, acá en el simulador vamos a ver cómo se identifica este tipo de polaridades. Bueno, primeramente se identifica esta polaridad sabiendo la fórmula que lo rige para saber si es aditiva o sustractiva, donde el voltaje Vx, si es mayor al voltaje V1, que corresponde al voltaje de alta tensión, esta va a corresponder a una polaridad aditiva. Y si el voltaje Vx es menor al voltaje primario V1, que es de alta tensión, va a corresponder a una polaridad sustractiva. Por lo tanto, ahora pasamos al PSIM. Esto se da de acuerdo a las leyes de Kirchhoff, que se hace de acuerdo a este lazo cerrado que se logra. Bueno, acá vamos al PSIM, tenemos el circuito hecho, donde se puede ver cómo hacemos un puente para cerrar este circuito y el transformador no quede en vacío y se pueda realizar esta ley de Kirchhoff. Bueno, acá vamos a simular para comprobar qué polaridad tiene. Obviamente acá podemos ver que va a ser una polaridad invertida porque yo tengo el ejemplo del trafo invertido. Entonces procedemos a simular los voltajes, los ponemos, medimos su valor en estado permanente y nos damos cuenta que el voltaje Vx es 150 volts y el voltaje en el lado primario, el V1,
que le hemos llamado, vale 100 volts. O sea, podemos concluir que el voltaje Vx es mayor al voltaje en el lado de alta tensión, y eso nos arroja como resultado que tenemos una polaridad aditiva correspondiente a lo que hemos mencionado, a una polaridad invertida. Por lo tanto, está corroborado que está bien la polaridad. Esa es la polaridad, una polaridad aditiva. Bueno, volvemos a la guía. Eh, Se sigue al 5, aplicaciones del transformador del sistema eléctrico de potencia. Bueno, tenemos un sistema monofásico de potencia que consta de un generador de 480 de excitación por RMS con una frecuencia de 50 Hz que alimenta una carga de, de esa impedancia a través de una línea de transmisión con otra impedancia, y se pide que si el sistema de potencia es exactamente como se describe en la figura, cuál será el voltaje en la carga, cuáles son las pérdidas en la línea y cuál es el rendimiento del circuito. Bueno, tenemos armado este circuito en PSIM, obviamente, y procedemos a analizar este. Obviamente necesitamos analizar los valores que nos entregan y para poder contestar esas preguntas. Yo voy a mostrar algunos valores, así como para que se vea cómo se calcularon. Acá tenemos la misma corriente, un circuito de una malla, entonces la corriente es el mismo en el lado primario y secundario, una corriente bastante grande, podemos ver de 90 amperes. También podemos visualizar los voltajes, que son importantes, que nos preguntan. Lo agregamos, checamos las corrientes y vemos que tenemos en el estado permanente una diferencia de voltajes. En el lado primario tenemos un voltaje de 479 volts y en el lado secundario un voltaje de 453 volts. Hay una diferencia, ya vamos a ver que eso es importante al responder las preguntas, esta diferencia, porque se ve claramente que hay una caída de tensión. Y por último vamos a mostrar las potencias, que también son importantes al responder las preguntas. En su valor permanente podemos ver que a lo largo del tiempo las potencias también ocurre una diferencia de potencial que se ve reflejada en la línea. Vamos a ver que se ve reflejada en la línea. Bueno, dado a que son bastantes los cálculos que se hicieron, yo no voy a mostrar todo, pero estos son como los más importantes. Y volviendo acá, yo tengo los apuntes todos tabulados. Vamos a volver aquí al documento que yo voy a subir aquí como mi portafolio. De acá yo he anotado todos los valores teóricos que yo he calculado. Bueno, un circuito simple, así que no he puesto este circuito, pero ya que he metido casi todos los valores en la calculadora y es casi el mismo procedimiento del laboratorio único que realizamos. Y los valores del PSIM que he calculado en base a la gráfica. Por ejemplo, los que vi recién. También acá están los voltajes y su diferencia. Y acá están todos los valores tabulados para analizar. Después de esto ya se puede contestar las preguntas que se han mencionado para este circuito monofásico. Bueno, es importante darse cuenta que analizaremos primeramente este circuito monofásico para después compararlo, este mismo circuito con transformadores. Esa es la idea, saber comprobar la diferencia que existe y la importancia de un transformador. Bueno, ahora estamos aptos para contestar las preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿cuál será el voltaje en la carga? Bueno, al ver la gráfica recientemente, nos hemos dado cuenta que el voltaje no es lo mismo en el lado de transmisión y en el lado de recepción. En el lado de transmisión es más grande el voltaje que en la carga. Esta diferencia nos arroja aproximadamente una diferencia de 25 volts, 26 volts. Y esta diferencia de tensión se debe netamente a la línea, debido a que la corriente que va hacia la carga es muy elevada. Vimos que era de 90 amperes, por lo tanto la caída de tensión en la línea va a incrementar, va a ser grande. Se mide el voltaje en alta y en baja. ¿Para qué? Para ver la diferencia. Y esa diferencia va a ser la caída de tensión, lo que nos dio 20 volts y por lo tanto es alta. Por lo que esto ocurre porque se está transmitiendo a un voltaje de RMS de excitación de 480 volts. Entonces, por eso nos brinda una corriente alta de 90 amperes. Después, nos pregunta cuáles son las pérdidas en la línea. Bueno, las pérdidas en la línea se ven básicamente en la potencia. Como vimos, las potencias también tenían su diferencia. La potencia activa, primeramente, en el lado de transmisión y en el lado de la carga.
existe una diferencia de aproximadamente de 1100 watts, por lo tanto hay una gran caída y pérdida de potencia. Esto se debe netamente a dado que la corriente es alta y la potencia se mide por I cuadrado por R para el lado de la activa y I cuadrado por X para el lado de la reactancia. Pasa lo mismo en el caso de la potencia activa y la reactiva. Y todo esto se ve como una potencia de pérdida por efecto de Joule que se manifiesta en la línea. Y obviamente lo que se busca en los sistemas de transmisión es que toda la potencia que se genera sea transmitida a la carga. O sea, que la pérdida sea la menor posible. O sea, estamos en un caso de sin transformadores donde la pérdida es grande. Bueno, y como en consecuencia la pregunta 3 que sigue, dice ¿cuál es el rendimiento del circuito? Bueno, como decíamos recientemente, en conclusión lo que podemos inferir es que el circuito de generación de bajo voltaje produce un montón de problemas, como pérdida, bueno, obviamente genera una corriente grande, en este caso 90 amperes, y eso va a generar problemas como pérdida de potencia activa, de reactiva, caída de tensión, y obviamente cambia la potencia aparente y el factor de potencia. Entonces, para poder transmitir energía, por ejemplo, en Chile, usando este modelo sin transformadores, se tendría que usar 480 volts y eso otorgaría una corriente muy grande, como vemos, y eso en qué qué trae como consecuencia en la práctica que se tengan que usar conductores grandes, con secciones y diámetros mayores, donde exista mayor protección para sustentar todas estas pérdidas. Por lo tanto, es mucho más costoso, las torres van a tener que tener más resistencia a las torres de transmisión. Por lo tanto, no es óptimo y la transmisión no debe ser así. ¿Ya? Este modelo tiene muchas pérdidas. Bueno, luego se nos pide suponer dos transformadores en cada extremo de la línea de transmisión y reductor en este mismo circuito. O sea, el mismo circuito, el mismo sistema de potencia monofásico con transformadores. Bueno, acá está el esquema. Nosotros lo hemos realizado en PESIM. Y posteriormente se pide que los datos, ya sea de PESIM, se comparen con los de forma teórica. O sea, obviamente hay que realizar el circuito de forma teórica también. Y bueno, para responder las mismas preguntas, se nos hacen las mismas preguntas que en el sistema de potencia monofásico sin transformadores, para ver cuál es la diferencia. Esa es la idea. Bueno, obviamente hay que analizar el circuito para poder responder estas preguntas. Nosotros tenemos el circuito acá ya simulado, donde, bueno, acá voy a mostrar algo rápido para no usar tanto tiempo. Por ejemplo, vamos a ver que acá existe la corriente recientemente que eran iguales en lado transmisión y recepción, y también tenemos una corriente de línea. Vamos a darnos cuenta, al graficarla, versus el valor en estado permanente, que sí, la corriente de transmisión es la misma que en el lado de recepción y que en la corriente de línea está disminuida en un factor de 10, que es muy importante. Y otro valor que voy a mostrar son los voltajes adentro del transformador y en el lado de transmisión y recepción, que en el caso anterior tenían una diferencia de 25 volts y acá podemos darnos cuenta que en el primario hay 479 volts con y fracción, y en el voltaje de recepción también hay 479 y fracción. Obviamente las fracciones son distintas, pero ya podemos darnos cuenta y responder e inferir que ya la diferencia se ha disminuido notoriamente. Ya no existe una diferencia abismal como se veía en el caso anterior. Bueno, y todo esto va a ser recíproco en las potencias, en todas las potencias y en el factor de potencia. Eso lo he tabulado. Vamos a la tabulación, vamos a ver esto. Acá tengo mi portafolio, donde hemos tabulado todos los valores con los transformadores. Acá están los valores PESIM y acá están los valores teóricos que he calculado. Bueno, este desarrollo lo he realizado en una hoja anexa que tengo aquí, por aquí, donde
Aquí he realizado el circuito. Bueno, aquí no era. Aquí está, bueno, vamos a bajar un poquito. Acá está el desarrollo manual teórico que he realizado de acuerdo a las teorías de un transformador ideal. Y hemos calculado y bueno, nos han dado los mismos valores, así que está corroborado de que está bien. Bueno, mostrando eso, volvemos acá al mi portafolio. Volvemos al portafolio. O sea, la guía de trabajo donde nos preguntan las siguientes preguntas. Nos preguntan las mismas preguntas. De acuerdo a los datos tabulados, podemos nuevamente contestar en lo que sucede en el voltaje, cómo son las pérdidas en la línea y cómo va a ser el rendimiento en el circuito. Bueno, el voltaje, ¿cómo va a ser el voltaje en la carga? Bueno, el voltaje, la caída de tensión en la línea, como vimos, era mínima, ya que la diferencia entre el voltaje del lado B1, que era el de transmisión, respecto al lado de la carga, el B2, era alrededor de 0,2 volt, lo que es muy bajo, se redujo notoriamente la caída de tensión respecto al ejemplo anterior. Si se observa también, pudimos ver el voltaje del transformador, el VIN y el VOUT, que también los tabulé, que este es mucho mayor, porque está incrementado en un factor de 10. Bueno, también después nos preguntan por cuáles son las pérdidas en la línea, y eso lo vemos en cuanto a la potencia. Podemos ver que la potencia P1 y P2, que también están tabuladas, tienen también una diferencia súper baja. Por ejemplo, en el ejemplo anterior había una diferencia de 1100 watts aproximadamente, y ahora la diferencia de las potencias en el lado de transmisión y en el lado de recepción, P1 y P2, tienen una diferencia de alrededor de 100 watts, 110 watts, por lo que es como disminuido en un factor 10 veces. O sea, es 10 veces menor a lo que nos dio en el sistema de potencia monofásico sin transformadores. Por lo tanto, se infiere que se reduce notoriamente. Y esto es básicamente por la corriente en la línea, porque acuérdense que la potencia se mide de acuerdo a la corriente al cuadrado por, eh, por R en caso de la activa y por la reactancia en caso de la reactiva. Por lo tanto, en conclusión, se reduce notoriamente la potencia de pérdida. Es muy importante los transformadores. Por tanto, en la pregunta 3, ¿cuál es el rendimiento del circuito? Se puede concluir que como cuando el voltaje es alto, en este caso, al usar transformadores, la corriente de línea eh, llega a ser baja, y eso evita, reduce las pérdidas de potencia activa y reactiva, eh, reduce en síntesis las caídas de tensiones. Por lo tanto, los transformadores son la solución, ya que tienen un voltaje nominal en el lado del primario, por lo tanto pueden elevar los niveles de tensión de manera alta, de forma que las corrientes sean reducidas a corrientes pequeñas, que es lo que necesitamos. Y así se evitan todos estos problemas. Bueno, en transmisión se hace una reducción de voltaje en este caso, para ahorrar materiales, ya que se reducen las secciones, las torres ya no tienen que tener tanta resistencia, y en síntesis se optimiza todo el área de la transmisión de energía con el uso de estos transformadores. Finalmente se presentan algunas preguntas de investigación y explicación sobre el tema, donde se requiere responder 4 preguntas. Bueno, yo elegí las preguntas 2, 3, 4 y 7. Bueno, primeramente con la pregunta 2, que dice: ¿qué interpretación física tiene la polaridad de un transformador? Comenta y concluye a diferencia de polaridad subtractiva y aditiva. Veo algunos ejemplos donde resulta de interés conocer la polaridad de los devanados de un transformador. Bueno, la polaridad de los transformadores es debido a que las bobinas que se encuentran interiormente se encuentran embobinadas entre sí con el mismo sentido, o en caso distinto con sentido opuesto entre sí. Bueno, la dirección en la cual se devanará el conductor establece el sentido de la corriente que generará la bobina. Por ejemplo, si la segunda bobina tiene el devanado con la marca de polaridad
en el sentido opuesto a la primera, se dice que el transformador es de polaridad aditiva, como habíamos visto. Y si en caso contrario, si el devanado primario posee la misma marca de polaridad que el secundario, la dopamina con la misma marca, su polaridad es subtractiva, como también habíamos visto. Y esto es importante en la práctica porque la polaridad en cualquier circuito o en cualquier dispositivo eh, da a saber el sentido de la corriente y el comportamiento de las señales. Entonces, un mal conocimiento de esto podría hasta quemar cualquier dispositivo. Luego se eligió la pregunta 3, que dice, para un transformador que se presenta acá, con sus características de placa, se tomaron 10 voltaje y corriente, se tabuló 10 valores de voltaje y corriente en el primario, acá están en alta tensión, y en secundario, acá están en baja tensión. Se dice graficar la curva pH del transformador y explique el porqué de su forma. Se puede saber cuál es el voltaje nominal en cada lado del transformador. Solo con las curvas BI, investigue, analice y comente. Bueno, esas curvas tomé los valores yo y lo grafiqué en Excel, como lo he presentado en mi portafolio. Y nos podemos dar cuenta que, bueno, vamos a ver las gráficas por aquí. Voy a buscarlas. Bueno, acá tenemos la gráfica de voltaje y corriente de acuerdo al primario, primeramente, y al secundario de baja tensión, respectivamente. Bueno, se puede apreciar en las curvas el comportamiento del primario y el secundario del transformador, donde se puede observar el comportamiento no lineal que existe, ya que tenemos una gráfica no lineal. Y analizando estos, es posible notar que es importante el punto de operación que se utilice en, en el transformador, porque en un transformador, en base a ese punto de operación, va a estar operando el transformador establemente. Y para esto debe funcionar donde la curva, como hemos aprendido en el portafolio anterior, donde la curva posea la mayor pendiente, que representa la permeabilidad del material. Por lo tanto, es muy importante saber qué punto vamos a utilizar. Acá en esta gráfica, sí se puede saber el valor nominal de voltaje para cada lado del transformador, porque ya que primeramente acá en el primario, si se utiliza un voltaje nominal, por ejemplo, de 200 volts, se debe notar que se saturará el transformador y utilizará mucha corriente. Acá en 200 está usando una corriente alta, donde si utilizamos, por ejemplo, en el secundario, también un voltaje de 100 volts, también ocurrirá, habrá problemas, el transformador no estará trabajando de manera estable, ya que su corriente de esfuerzo de magnetización es muy alta también. Por lo tanto, el transformador se saturará mucho y hasta se podría quemar todo. Por esto que también se puede buscar un voltaje nominal factible, mirando esta gráfica, buscando dónde se puede linealizar para que este esfuerzo de magnetización sea lo mayor bajo posible, dado a la fórmula de linealización del campo, que es igual a la permeabilidad por el esfuerzo H. Por lo tanto, se puede inferir que aquí, primeramente en el primario, se podría usar un voltaje de 125 volts, donde nos podría arrojar una pendiente buena y donde se podría linealizar para que el punto de operación del transformador se mantenga operando eh, de manera estable. Por ejemplo, y por el lado del secundario se podría usar un voltaje de aproximadamente 70 volts, 70, entre 60 y 80, para que también ocurra o haya una mejor permeabilidad magnética y permanezca operando de mejor manera. Eso se puede concluir. Bueno, la tercera pregunta elegida es la 4, donde dice, explique usando las curvas VIH, las mismas tenía, ¿qué sucedería si un transformador se alimentara con el doble de tensión nominal? Analice y comente. Bueno, analizando de acuerdo a las mismas gráficas, si al alimentar con el doble de tensión nominal un transformador, lo que sucedería es que
inevitablemente cambia el punto de operación de este, como habíamos visto. Lo más probable es que se sature el núcleo, como hacer un núcleo no lineal del material ferromagnético provocaría pérdida en base a calor, efecto Joule, problema de la histéresis, las pérdidas, y en el peor de los casos un cortocircuito. Bueno, y la última pregunta elegida es la pregunta 7, que dice, ¿qué sucedería con la corriente de excitación si el transformador tuviera un núcleo con una permeabilidad 10 veces menor? Analice y comente. Bueno, dado a la fórmula que habíamos mencionado recientemente para linealizar el campo inducido igual a la permeabilidad magnética U, mu, por, por H, que es como el esfuerzo de excitación que hay que realizar. Eh, bueno, se utiliza esta fórmula en un punto de operación perteneciente a la característica de magnetización de un material, en este caso del que está hecho, que es un núcleo magnético de un circuito magnético. Si es que se disminuye 10 veces la permeabilidad para mantener el flujo magnético, dado a la fórmula, se tendría que aumentar el esfuerzo, sí o sí, inevitablemente el esfuerzo H de corriente de excitación, lo cual no es deseado porque esto genera puros problemas, como calor, pérdida de potencia. Entonces, al disminuir la permeabilidad, el esfuerzo para magnetizar el material sería mayor. Sería mayor problema y no sería óptimo, no es lo ideal. Bueno, ya está mi presentación para el Lab 3, profesor, y eso ha sido todo. Buenas tardes.